¿Sabías que el lugar más aterrador de toda la historia humana, ese abismo de fuego y tortura eterna con el que nos han asustado por generaciones, en realidad nunca existió en los textos sagrados originales? Durante siglos, la idea de un lago de azufre donde las almas arden sin fin ha sido el pilar del miedo occidental. Sin embargo, al examinar los manuscritos antiguos, descubrimos algo perturbador. El infierno moderno es el resultado de un gigantesco error de traducción combinado con una estrategia de marketing político y control social. Es una manipulación lingüística que cambió la psicología del mundo entero. Para desenredar este misterio, debemos retroceder miles de años y analizar el hebreo antiguo. La mentalidad de los primeros autores no contemplaba la existencia de un calabozo cósmico para el castigo eterno. Cuando una persona moría, fuera buena o malvada, su destino era el mismo. Para referirse a ese estado, utilizaban la palabra Sheol. Traducir Sheol como infierno es un error monumental porque su significado real es la tumba, el sepulcro o el lugar de los muertos. El Sheol era visualizado como un lugar de silencio, oscuridad y descanso, donde la conciencia se apagaba. No había llamas ni tormentos físicos o psicológicos. Era el destino natural e inevitable de todos, una simple metáfora de la muerte. El concepto del Sheol contrasta con mitologías vecinas como la egipcia o babilónica, que sí tenían elaborados sistemas de castigo. Los hebreos mantenían una visión terrenal de la justicia, donde premios y castigos divinos ocurrían en esta vida mediante la salud o la tragedia. La idea de posponer la justicia para una eternidad de tortura no existía en su teología inicial, pero la historia del pensamiento humano nunca se queda estática. Todo comenzó a cambiar dramáticamente durante un evento histórico crucial conocido como el exilio babilónico. Cuando el pueblo de Israel fue conquistado y llevado a Babilonia en el siglo VI antes de nuestra era, entraron en contacto directo con una de las religiones más antiguas y poderosas de la región, el zoroastrismo. Esta antigua religión persa enseñaba una visión del universo basada en un dualismo cósmico absoluto. Por primera vez, los exiliados escucharon historias sobre una batalla épica entre un dios de la luz y un espíritu supremo de la oscuridad. Y más importante aún, la idea de un juicio final después de la muerte donde los malvados serían purificados a través de ríos de metal fundido. Lentamente, estas ideas extranjeras comenzaron a filtrarse en la cultura y el pensamiento de los eruditos religiosos, sembrando una semilla que tardaría siglos en germinar por completo. A pesar de estas influencias, cuando el mundo antiguo cambió con las conquistas de Alejandro Magno, el idioma griego se convirtió en la lengua dominante. Fue en ese momento cuando comenzó la primera gran metamorfosis lingüística del concepto, abriendo la puerta a malentendidos que aún arrastramos. En el siglo III antes de nuestra era, se tradujeron las escrituras al griego en la Septuaginta. Al encontrarse con la palabra Sheol, los traductores no tenían un término idéntico para una tumba colectiva y neutral. Decidieron utilizar la palabra Hades. En la mitología griega, el Hades era el inframundo al que iban todas las almas, gobernado por el dios del mismo nombre. Aunque este reino subterráneo incluía regiones de castigo sombrío como el Tártaro, en la Biblia se usó simplemente como el equivalente lingüístico al lugar de los muertos. Sin embargo, las palabras tienen su propio peso. Al introducir un término tan cargado de paganismo, el público general comenzó a mezclar inconscientemente las historias griegas de monstruos de 3 cabezas, barqueros espectrales y castigos eternos con la pacífica y silenciosa noción hebrea de la tumba. Durante el llamado período intertestamentario, es decir, los siglos que separan los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento, la fusión de culturas se aceleró. Textos apócrifos como el Libro de Enoc comenzaron a circular entre la población, introduciendo descripciones vívidas de ángeles caídos, abismos oscuros y prisiones ardientes para los espíritus rebeldes. La mentalidad de la gente estaba cambiando. La necesidad psicológica de ver a los opresores castigados de una manera definitiva preparó el terreno para la mayor de las distorsiones. Y así llegamos a la verdadera distorsión,
la que encendió las llamas literales del infierno moderno, la cual ocurrió con una tercera palabra que aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento: Gehenna. En nuestras Biblias actuales, esta palabra a menudo se traduce directamente como infierno sin ninguna nota aclaratoria. Lo fascinante y a la vez aterrador es que la Gehenna no era un concepto místico, ni un plano astral, ni un abismo espiritual en el centro de la tierra. Era un lugar geográfico real y absolutamente concreto. El valle de Gehenna, o Gehinnom en su idioma original, se localizaba justo a las afueras de las murallas del sur de la antigua ciudad de Jerusalén. Antes de convertirse en una metáfora, este valle tenía una historia oscura, sangrienta y profundamente perturbadora que marcó la memoria colectiva de toda la nación judía. Si retrocedemos varios siglos antes de la Era Común, en ese mismo valle, reyes israelitas apóstatas como Acaz y Manasés se desviaron de sus tradiciones y comenzaron a participar en las prácticas religiosas de las tribus cananeas vecinas. Estas prácticas no eran rituales inofensivos, implicaban sacrificios humanos terribles en honor al dios pagano Moloch. Los textos históricos y los hallazgos arqueológicos sugieren que se construían inmensas estatuas de bronce huecas, con forma de bestias. Se encendían grandes hogueras en su interior hasta que el metal se ponía al rojo vivo, y luego se arrojaban niños vivos en los brazos ardientes de la estatua, como ofrenda para asegurar la fertilidad de las tierras y la victoria en las guerras. El sonido de los tambores ensordecedores se utilizaba para ahogar los gritos de las víctimas. Debido a estas abominables atrocidades, décadas más tarde el rey reformador Josías, horrorizado por el pasado de su nación, profanó el valle intencionalmente. Lo declaró un lugar maldito, impuro, un sitio de horror absoluto que debía ser repudiado por siempre. Con el paso del tiempo, como el valle ya estaba considerado maldito y ninguna persona respetable pondría un pie allí, se le encontró un uso práctico. Se convirtió en el gran basurero municipal de Jerusalén. Para mantener la higiene de una ciudad tan poblada, evitar la propagación de enfermedades y controlar las plagas, las autoridades mantenían hogueras gigantes permanentemente encendidas en el fondo del valle. Allí se arrojaban todos los desperdicios, la basura diaria, los cadáveres de animales muertos en las calles y, lo que es más impactante, los cuerpos de los criminales ejecutados a los que se les negaba el derecho a un entierro digno en el Sheol. Imagina la escena visual por un momento. Un valle profundo cubierto eternamente por un denso humo negro, un olor insoportable a carne en descomposición, polvo de azufre esparcido para avivar constantemente las llamas, un fuego que nunca se apagaba porque todos los días llegaba más basura, y millones de gusanos devorando los restos orgánicos en los bordes donde el fuego no llegaba. Cuando los maestros de la época hablaban a sus seguidores y les advertían sobre el peligro de terminar en la Gehenna, no estaban amenazando con un tormento espiritual en otra dimensión después de la muerte. Estaban utilizando una metáfora visual cruda, hiperbólica y sumamente efectiva que cualquier habitante de Jerusalén entendía con solo asomarse por la muralla de la ciudad. El mensaje era de orden ético y moral. Si una persona corrompía su vida, actuaba con extrema maldad, oprimía a los vulnerables y perdía su brújula moral. Su existencia se convertiría en una ruina total. Terminaría siendo tan inútil, descartable y despreciable como la basura que se pudría y ardía en el vertedero de la ciudad. Era una severa advertencia sobre las consecuencias terrenales y destructivas del odio y el crimen, enfocada en la pérdida total del valor humano, y no en una tortura eterna orquestada por entidades demoníacas en el más allá. Entonces, ¿cómo pasamos de un vertedero municipal a un calabozo de fuego eterno que domina la teología occidental? La transformación definitiva ocurrió cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como su religión oficial en el siglo IV y los textos tuvieron que ser traducidos nuevamente, esta vez al latín, el idioma de las masas europeas. Un erudito llamado Jerónimo recibió la colosal tarea de crear lo que hoy conocemos como la Vulgata Latina. Al enfrentarse a los textos originales,
Jerónimo tomó una decisión que cambiaría la historia de la humanidad. Unificó bajo un solo término latino, infernus, 3 palabras con orígenes, contextos y significados completamente distintos: Sheol, Hades y Gehenna. La palabra infernus simplemente significa la región inferior, o lo que está debajo de la tierra. Al meter la tumba silenciosa hebrea, el inframundo de la mitología griega y el basurero humeante de Jerusalén en una sola y misma bolsa lingüística, se creó una confusión teológica masiva. Lo que había comenzado como una advertencia metafórica sobre el desperdicio de la vida se solidificó rápidamente en una doctrina de tortura física y literal en un mundo subterráneo.